Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Puntos de Vista, primer programa de esta semana, obviamente para revisar con calma, en extenso, lo que han sido estos últimos días polémicos con decisiones cambiantes de acuerdo con este plan Fondéate en Casa para las fiestas patrias. Recordemos que ahora las comunas que están en fase 1, en cuarentena total, van a quedar al margen de este polémico permiso de fiestas patrias que se iba a regir para gran parte del país, pero luego de los reclamos de autoridades locales quedan fuera las comunas. En el caso acá del Biobío son 7 las comunas que están actualmente con cuarentena total. El intendente del Biobío, Sergio Yacamán, ha estado en la palestra justamente porque fue la primera autoridad regional que manifestó sus reparos en torno a lo que era en un inicio este plan y que involucraba a todo el país, a todas las comunas, más allá de la fase en la cual estén de acuerdo al plan paso a paso de combate al coronavirus. Finalmente, algo de razón le dio el tiempo porque el gobierno recapacitó, pero bueno, él no ha querido seguir con la polémica, no habla de dar vuelta a la hoja, dice que aquello no es lo que se necesita ahora y que simplemente estas diferencias son parte de las diferencias que hay cuando se trabaja en equipo. Esto fue lo que señaló el intendente esta mañana. Yo soy parte de un equipo y es un equipo que está exigido en un momento complejo, enfrentando una pandemia muy dura, y creo que solamente trabajando en equipo vamos a ser capaces de superarlo. Así que yo le agradezco al ministro el ser parte y poder trabajar con él. Y creo que ha puesto, yo lo he dicho insistentemente, tenemos una relación bastante fluida. Él ha puesto mucho el foco en nuestra región, ha estado en la región, tiene permanentemente preocupación e interacción con actores locales y conmigo incluido, y eso lo agradecemos y hay que seguir trabajando con mucha fuerza. ¿Superado el impasse, intendente? Somos parte de un equipo, hay que seguir trabajando juntos con mucha fuerza porque acá lo relevante y el foco es nuestra región, son nuestros ciudadanos. Hay que reconocerle al intendente que no ha querido escalar todavía esta polémica aún más, sino que la está dando por terminada y ante las preguntas tampoco cae en esto de poder hacer algún comentario, a diferencia de lo que pasa con el ministro París, el ministro Belolio, que bueno, le siguen recriminando el haberlos criticado públicamente, el haber criticado un plan nacional, ha dicho por ahí en una entrevista con un medio local el ministro París. Eso fue lo que le molestó a él. Tiene una buena relación con Yacamán, pero lo que incomodó fue la crítica al plan nacional en un comienzo que se hizo públicamente por parte de Sergio Yacamán. Bueno, de esto y más vamos a comentar en nuestro programa con Patricio Lara, consejero regional de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, consejero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte, Francisco, y poder estar junto a ustedes hoy día. Y también nos acompaña Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Enrique, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Francisco, y un saludo también a don Patricio Lara, consejero regional de la provincia de Concepción. Consejero, comienzo por usted, que trabaja de cerca con el intendente Sergio Yacamán, ¿cierto?, en el gobierno regional como miembro del CORE. ¿Qué le parece toda esta polémica que surgió en los últimos días y que al fin y al cabo le dio la razón al intendente y a los alcaldes y me imagino a los consejeros que pidieron que el gobierno retrocediera en este plan y dejara al margen a las comunas en cuarentena total? Muy bien, me parece, Francisco. Yo creo que un intendente, aparte de ser el representante del presidente de la región, es quien también tiene que llevar lo que la región piensa hacia la moneda y hacia Santiago. Y por eso me parece muy bien la posición, en este caso del intendente, que tomó una posición de defensa de la gente de nuestra región y claramente con una medida que estaba muy fuera, muy pensada en Santiago. Ellos ya vienen saliendo de todo este tema de la cuarentena, nosotros estamos recién entrando con cifras bastante altas, bastante complicadas, estamos con 7 comunas de la región en cuarentena, y aprovecho de decir también una cuarentena donde falta mayor fiscalización. Lamentablemente nosotros nos gusta que nos fiscalicen, los que conducimos y los que manejamos, vemos un semáforo en rojo y sabemos que hay que detenerse, no necesitamos carabineros en cada esquina para respetarlo esto, pero lamentablemente hoy día la gente, la ciudadanía ve que no hay mucho control y eso está llevando a que la gente se relaje.
Hoy día lo vemos en las comunas que están, yo personalmente vivo en Tomé, una de las comunas que está en cuarentena con alto índice, y la gente se está relajando producto que no hay control. Cuando recién comenzaron las comunas en cuarentena, que fueron San Pedro, por ejemplo, fueron comunas que habían cordón sanitario en la comuna, se prohibía el ingreso, la salida. Hoy día no hay control, y ya el hecho de no hay control hace que la gente se relaje. No tenemos control tampoco en las poblaciones. Si no hay control en las comunas, en la parte céntrica, que es poco, en las poblaciones tampoco. Entonces eso hace que la gente muy poca se quede en la casa, haga caso de esta cuarentena, pero muchos al ver que no hay mucho control se relajan, y esto nos va a repercutir en que no vamos a parar los altos índices que tenemos y que lamentablemente vemos que van en ascenso y no disminuyendo. Sí, esa ha sido la crítica de poca fiscalización por parte de algunos alcaldes también. Vamos a ahondar en eso más adelante. Enrique Inostroza, usted fue Seremi de Gobierno, un cargo donde, claro, tenía que defender a la región, pero también responder al gobierno central. ¿Qué le parece lo que sucedió con el intendente? Sentido común. Creo que lo que la región del Biobío... Yo le quisiera darle una épica que no tiene frente a una mala decisión del gobierno. Yo quisiera que analizáramos también el manejo centralista de la pandemia en toda su magnitud, desde marzo. Hay que recordar de que cuando dice Patricio la necesidad de cuarentena o la necesidad de escuchar a los alcaldes, el propio alcalde de Tomé, de la comuna donde reside Patricio Lara, ha señalado, digamos, de que los alcaldes han sido solamente convocados una sola vez por parte del ministro París en una videoconferencia donde solo fueron a escuchar al ministro París, no hubo capacidad de interlocución. En la región del Biobío, la Asociación de Municipios tiene congelada su relación con el gobierno regional. Entonces, claramente, aquí no había un manejo adecuado de relación entre las distintas autoridades respecto a la pandemia. Y, a mi juicio, da cuenta de una pérdida de valor que ha tenido la región del Biobío, el gobierno de la región del Biobío, respecto al poder central, que es muy dramático y que se ha demostrado en estos últimos días. Estábamos acostumbrados a que la región del Biobío era consultada, las medidas se tenían que tomar, digamos, con un grado de coordinación. Aquí han habido situaciones donde incluso nos ha tocado ver cómo cuando se anuncian cuarentena o cordones sanitarios pasan horas antes que las autoridades regionales logren señalar cuáles son los efectos precisos de esas medidas. Entonces, creo que tenemos un manejo de la pandemia demasiado centralista y con equivocaciones garrafales como este plan de llamado Fondéate en Casa, que claramente solo genera una señal de mayor distensión frente a una situación donde las autoridades, particularmente las autoridades de salud, tienen que hacer un llamado mucho más duro respecto a aumentar las medidas que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Enrique, entonces, para cerrar el punto, ¿este es un episodio más de ese centralismo? Yo creo que sí, pero particularmente un centralismo que ha sido particularmente duro y se ha demostrado en este gobierno. Este gobierno ha sido extremadamente centralista. No ha tomado en consideración los alcaldes desde el inicio. Los gobiernos regionales son poco consultados. Por eso pongo un caso que puede ser anecdótico. Pero ustedes recuerdan que son profesionales en TVU de los medios de comunicación, cuando los primeros días anunciaban los cordones sanitarios y pasaban incluso días hasta que las autoridades regionales pudieran determinar cuál era el efecto de esos cordones sanitarios. O sea, lo que tiene que haber previo a una decisión que afecta a un territorio es que las autoridades conversen en reserva, acuerden los efectos para que la comunicación sea efectiva desde un primer momento. Eso no ha ocurrido. Y yo creo que este gobierno no solamente ha tomado medidas que son poco sensatas, como este plan Fondéate en Casa, sino que también no se ha tomado en consideración las autoridades regionales, y eso ha sido un sino de este manejo de la pandemia en la región del Biobío, y que da cuenta, insisto, de la pérdida de peso político de la región del Biobío frente al poder central. Bueno, y ante eso, don Patricio Lara, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De las autoridades locales que no se hacen escuchar debidamente? Estoy hablando de las autoridades de gobierno, ya, o de Santiago, que simplemente no toma en cuenta a las regiones. Mira, yo puedo coincidir con algunas de las cosas que dice Enrique, a quien conozco hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos, pero también creo que aquí hoy día se demostró algo distinto. Comparto algunas de las cosas que él dice, o sea, que hay un centralismo impensado, ¿ya? Pero hoy día se demostró con esta situación, o sea, desde la región, el intendente con el liderazgo que tuvo,
o es lo que cuesta ir en contra de su línea de mando. Enrique fue seremi de gobierno y lo sabe muy bien. Entonces, decir algo contrario a lo que le están diciendo desde Santiago y llevando lo que la región piensa y lo que la región quiere a Santiago, hizo que esta medida mal tomada fuese distinto y se tomara una determinación distinta, por lo menos acá en la región. Ahora, yo creo que en este tema de la centralización tenemos mucho todavía que hacer y mucho que... Y inclusive, o sea, si nosotros podemos decir, el Consejo Regional no estamos tan solo para ver los temas, si se quiere, sino estamos también para las políticas de Estado y regionales, y tenemos muy poca voz en este sentido. Somos gente elegida por la comunidad, no estamos solamente para aprobar presupuestos y para ver recursos, sino también para ver políticas regionales. Y esto es un tema que viene de hace mucho tiempo. Cuando los consejeros regionales empezaron a elegir hace 2 periodos atrás, se dijo, vamos a hacer la ley corta para darle esto, que la gente lo elige, todo muy bien, pero todavía no tenemos ninguna atribución y seguimos con las mismas atribuciones, las muy pocas atribuciones que tenemos dentro de las decisiones que se toman dentro de la región. Consejero. Entonces, nosotros manejamos el 7%, el 7% del presupuesto que se gasta en la región y que se invierte en la región. Entonces, creo que sí, hay políticas acá que hay que descentralizar y tenemos que preocuparnos mucho de eso. Y ese centralismo se replica, claro, porque también conversaba con concejales que se quejan de que los alcaldes no los escuchan a ellos. Y ahora los consejeros regionales, en el caso de usted, me transmite que tampoco han sido escuchados. Sí, y mira, yo siendo consejero de gobierno, siendo presidente de la comisión de gobierno del Consejo Regional, que es la comisión política. O sea, nosotros sí, con la autoridad regional conversamos y dialogamos y vemos cosas, pero de ahí no pasa. O sea, ¿en qué le gustaría participar? ¿Cuál sería su aporte, el aporte de los CORES ante esta pandemia? Mucho. Nosotros somos las personas que estamos junto con los alcaldes en las comunas, conocemos los territorios, o sea, nosotros estamos en los territorios, sabemos cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios, entonces tenemos mucho que aportar en eso. Enrique, ¿compartes? Yo comparto el afán descentralizador, tiene que ser una bandera de lucha de todos, pero también siendo un debate político y con lo que nos conocemos con Patricio, también yo quisiera ser muy enfático respecto a la responsabilidad política que tiene el gobierno que fue electo para estos efectos. La centro derecha, los partidos de Chile Vamos gobiernan el gobierno regional, tienen mayoría, gobiernan el Ejecutivo. La línea de mando completa recae en la derecha. Pero quiero poner solo un ejemplo que afecta a los consejeros regionales de buena forma. El día 8 de abril tomaron una decisión bien acertada, destinar 7.000 millones de pesos del presupuesto regional a temas de la pandemia. ¿Cuánto se demoró el gobierno de la misma coalición política en poder liberar esos recursos? 4 meses, fondos de emergencia. Entonces, claramente aquí yo no quisiera dejar pasar por alto la responsabilidad política que le cabe a este gobierno, que, insisto, ha tenido niveles de centralización que caen en lo irrespetuoso frente a las autoridades regionales. Cuando el Consejo Regional de manera unánime aprueba recursos de emergencia por 7.000 millones de pesos para destinarlo, por ejemplo, a emprendedores de la región del Biobío, aparece una falta de respeto sin nombre, que se demoren 4 meses en autorizarle el inicio del gasto de esos fondos. Porque ya cuando llegan esos fondos ya muchas veces tienen otras prioridades. Entonces, claramente, creo que en este tema quiero poner el acento en la responsabilidad política de aquellas autoridades que en noviembre del año 2017 dijeron que querían gobernar mejor el país, pero claramente lo han hecho no solamente mal, sino que con un déficit en el centralismo ¿Pero tú crees completamente irrespetuoso frente a los territorios. ¿La autoridad regional tiene que hacerse respetar más o no tiene las armas? Es que lo que pasa es que por eso hablo de la pérdida de peso político del gobierno regional, de influencia frente a las decisiones. Todos sabemos cómo funciona el aparato del Estado. ¿Y esa pérdida de peso es del intendente y su gente que están a cargo ahora del gobierno regional? Sí, por eso soy muy preciso. Mire, aquí es el gobierno de Chile Vamos, que tiene mayoría en el Consejo Regional, mayoría, pueden tomar las decisiones sin ningún contrapeso, y que ejecutan las decisiones del gobierno. Por eso pongo el ejemplo. ¿Cómo puede ser que nosotros pasemos impávidos, que se demoren 4 meses en autorizar el gasto de recursos que son de emergencia, si no son cualquier recurso? Entonces, eso es una falta de respeto a la región del Biobío, como nunca se había vivido en el tiempo que llevan los gobiernos regionales. Hay que recordar que la figura de los gobiernos regionales nace en el año
1991, aquí en la región del Biobío, la ley promulgada también en la región el año 1994, y desde ese inicio no se ha visto una gestión tan centralista como la que vemos hoy día. Consejero, ¿ha perdido peso la región del Biobío? Uno se acuerda, bueno, lo tenemos fresco en la memoria, esta polémica con el intendente Yacaman y el ministro París y el ministro Belolio, pero también está el precedente del reto del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, a el ex intendente Jorge Ulloa, ya que también fue en duros términos. Entonces, ¿qué pasa? Que se está dando esta imagen de una falta de respeto a las regiones y en este caso a una región con historia importante como la región del Biobío. Mira, yo no sé si tanto una falta de respeto, ¿no? Porque si hubiera sido falta de respeto, aquí en otro gobierno y en otra institución hubieran sacado al intendente inmediatamente que hubiera opinado distinto al ministro. Lo hubieran sacado, aquí no ha pasado. Pero a dos intendentes, lo han retado públicamente, en cadena nacional sí. Prácticamente. Sí, pero eso son temas de caracteres, no son temas de órdenes de gobierno. ¿Ya? Y también no hay que olvidar acá que estamos en un estado excepcional de emergencia, o sea, tampoco aquí el intendente regional pierde ciertos poderes porque hoy día también los tiene quien está encargado de la fuerza y quien tiene que tomar muchas decisiones dentro de una región. Entonces no estamos en un estado normal. Estamos en un estado de emergencia y de catástrofe. Por lo tanto, donde funciona el organismo estatal de manera distinta. Entonces, también tenemos que tenerlo presente y colocarlo en la mesa cuando tengamos que hacer una evaluación de cómo se están desarrollando las cosas. ¿Usted cree que en ese punto, ya paso contigo, Enrique, el contraalmirante Huber, que es el jefe de las fuerzas, debiese también, consejero, tener una participación más activa y una estrecha comunicación con la comunidad también, porque él aparece en los puntos de prensa, da la cantidad de detenidos, cuando se le hacen preguntas responde muy escuetamente, argumentando que está detrás la estrategia de la defensa nacional y por lo tanto tampoco puede entregar muchos datos. Pero él está a cargo de las fuerzas. ¿Le parece que está quedando relegado acá cuando él debería tener justamente una responsabilidad ante el público mayor? Él toma muchas decisiones, las toma él. Y por ejemplo, te digo, nosotros no nos hemos reunido nunca con él, el gobierno regional, el consejo regional, no nos hemos reunido nunca con él. Los alcaldes de las comunas y los alcaldes de las comunas que están hoy día en cuarentena, ¿se han reunido con el comandante? Nunca. Entonces, se toman decisiones, se sacan los cordones sanitarios, por ejemplo, son decisiones que toma justamente el que está encargado de la fuerza, y no hay comunicación con nadie. O sea, aquí no hay comunicación con los alcaldes, no hay comunicación con el Consejo Regional, no hay comunicación con los actores políticos. Entonces, también yo creo que ahí hay falta de comunicación dentro de las líneas de mando. Enrique. Permíteme ser muy enfático, Patricio. Eso no es cierto. No delindemos una responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo respecto a la situación que le corresponde al jefe de la fuerza. Todas las medidas sanitarias que se han tomado en base al Código Sanitario. Si uno revisa los fundamentos de las medidas, se basan en el Código Sanitario. ¿De quién depende la aplicación de esas medidas? Del Ministerio de Salud. Perfectamente, el Ministro de Salud podría haber delegado esa facultad a los secretarios regionales ministeriales de Salud. El jefe de las fuerzas solo no tiene facultades para tomar la medida de un cordón sanitario, de una cuarentena. Esas facultades radican en el Ministerio de Salud y en sus seremis. Lamentablemente lo que hemos visto es que perfectamente el Ministerio de Salud podría haber delegado esas decisiones en las regiones para haber tenido una mejor coordinación, particularmente en esta región donde la capacidad científica que tenemos es importante para efecto de poder sustentar las decisiones que se toman, y no lo quisieron hacer. Entonces, en ese caso, yo quisiera ser muy enfático. El jefe de las fuerzas no tiene facultades para poder decretar cordones sanitarios, cuarentenas, ninguna cosa. Esas facultades radican exclusivamente en el Ministerio de Salud, que perfectamente podría haber delegado esas facultades en los seremis y no lo quiso hacer. Lo que tiene... Y las facultades de fiscalización, hoy día las tenemos muy malas. Sí, pero por eso... Eso le iba a preguntar, Enrique, ¿coincide en que falta fiscalización? Y eso depende de las Fuerzas Armadas también. Claro, pero efectivamente puede faltar fiscalización, pero las Fuerzas Armadas tienen un número de efectivos finito. O sea, también las Fuerzas Armadas de orden tienen una capacidad que ellos tienen que cuidar, también pueden verse afectados por la pandemia. No pueden dejar de lado sus labores también, claro. Solo un dato, en el caso de Carabineros, ellos actúan con un sistema de turno para efecto de poder recordar sanitariamente a sus funcionarios. Entonces, también las capacidades de las fuerzas son finitas desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que se requiere? Una mayor
en su momento se dijo, y también que se dijo desde esta región, aumentar la cantidad de trazadores, de personal contratado por el Ministerio de Salud. Recién en agosto se empezaron a contratar. Entonces, aquí yo no quisiera tratar de intentar generar la sensación en la comunidad que puede ser responsabilidad del jefe de la fuerza. El jefe de la fuerza aquí no tiene responsabilidad. Aquí la responsabilidad, fiscalización, sí. No, la responsabilidad de determinar cordones sanitarios, la determinar de cuarentenas, o la facultad de, por ejemplo, tomar decisiones como este mal plan de fondéate en casa, no recae en el jefe de la fuerza. Aquí tenemos un gobierno que ha sido extremadamente centralista y por eso pongo un ejemplo que toca. Yo sé que Patricio tiene un espíritu descentralizador, pero yo no tengo que alzar la voz con mucha fuerza cuando veo que en mi región, los consejeros regionales que son electos, destinan 7.000 millones de pesos el 8 de abril y recién el 10 de agosto le autorizan el gasto, después de 4 meses. Me parece que eso es un grado de centralización que, insisto, no se había visto desde el año 1994, cuando se instalaron los gobiernos regionales en Chile. Ahora quiero preguntarles también por lo de la elección del gobernador regional. Quizás si Sergio Yacamán hubiese sido un gobernador regional de oposición, quizás hubiese tenido otro tipo de actitud mucho más potente. La tuvo, es cierto, si hay que reconocerle ese mérito de ponerse en contra de esta medida nacional con el costo político que para él esto conllevó, porque claramente tuvo un costo político. Y hay quienes proponen postergar, Patricio Lara, la elección del gobernador regional y no hacerla en abril del próximo año. ¿Usted se abre a esa posibilidad? No, yo creo que no debemos abrirnos esa posibilidad, al contrario, debemos mantener el tema de la elección de los gobernadores, y vuelvo a insistir aquí en lo mismo, con mayores atribuciones. Hoy día vamos a nombrar gobernadores regionales que no tienen las suficientes atribuciones para cumplir las labores. Vuelvo a decir lo mismo que pasó con nosotros, con los consejeros regionales, cuando se comenzaron a elegir hace un periodo atrás democráticamente, cosa muy buena, no podemos desconocerlo, pero se dijo, no, esta es la ley corta, ya vamos a aplicar medidas para que tengan mayores atribuciones. No se ha movido nada, mantenemos las mismas pocas atribuciones que tenemos desde un principio. Entonces va a pasar lo mismo con los gobernadores regionales. O sea, yo creo que aquí naturalmente no hay que aplazar esto, pero lo que sí hay que darle mayores atribuciones y ver rápidamente cómo le damos mayores atribuciones a estos gobiernos regionales y a estos gobernadores regionales, y que no sean un ente decorativo mayoritariamente, no solamente presidir el consejo. O sea, tienen que tener mayores atribuciones justamente para que no pase esto, para que puedan llevar la voz de la región hacia el gobierno y no viceversa. ¿Por eso se hace urgente esta elección, que se respeten las fechas, Enrique? Sí, por una razón, por la historia. Yo quisiera ponerlo también desde la historia de la región del Biobío. Las mismas razones se daban en el año 1993, cuando se instaló el primer Consejo Regional de Gobierno. Incluso no tenía ni siquiera oficina ni lugar donde sesionar. Pero claramente los consejos regionales se han ido instalando como una instancia de participación de la comunidad regional. En el caso de los gobernadores regionales, no busquemos excusas. Es el momento de poder elegir el 11 de abril un gobernador regional de la región del Biobío, electo democráticamente, que, para ser muy claros, va a tener pocas atribuciones, efectivamente. Por ejemplo, si tuviera que enfrentar la pandemia, no tendría ninguna atribución en materia de emergencia, pero va a ser un paso, porque en paralelo yo espero que estemos ya instalando también eligiendo una convención constitucional que permita establecer en la Constitución un sistema institucional que sea descentralizado, que efectivamente le otorgue poder a las regiones, sin llegar, a mi juicio, a un Estado federal, a un Estado con regiones con poderes efectivos, donde los consejeros regionales puedan dictar normas obligatorias, donde el gasto se pueda controlar desde la región del Biobío, y no como ocurre hoy día. Insisto con este ejemplo, cuando se destinan recursos de emergencia, que un funcionario del nivel central en Santiago defina que no es emergencia y se demore 4 meses en autorizar el gasto. Eso no puede suceder más en Chile. Para finalizar, don Patricio Lara. ¿Me escucha, consejero? Sí, una consideración final ya, y cómo podemos ser un país más descentralizado, pero más allá de la elección del gobernador regional, que al parecer no es suficiente. No, yo creo que aquí, naturalmente, no hay que aplazar esto, pero lo que sí hay que darle mayores atribuciones, al contrario, debemos mantener el tema de la elección de los gobernadores regionales. Y vuelvo a insistir aquí en lo mismo, con mayores atribuciones. O sea, tienen que tener mayores atribuciones para que no pase esto, para que no pase esto. Entonces va a pasar lo mismo con los gobernadores regionales. Pero no hay que
No es suficiente, pero no hay que aplazarla bajo ningún punto de vista. Hay que dar el paso y con eso ir dando mayores atribuciones y también empezar a trabajar el tema de la ley de rentas regionales, empezar a trabajar bastantes temas de descentralización, que aquí las empresas paguen sus impuestos dentro de la región, que se puedan generar recursos, que se puedan administrar mejor los recursos. Vuelvo a repetir, nosotros en el Consejo Regional administramos un porcentaje de la gran inversión que se hace en la región. Somos participativos, todo lo demás, pero no administramos todo el recurso que se invierte en una región. Y eso creo que también son atribuciones que hay que empezar a dar y que tenemos que empezar a trabajar en el tema de descentralizar. Yo quiero desde aquí felicitar al intendente Yacama por la gran personalidad, el gran liderazgo que tuvo de aquí llevar la voz de la región hacia Santiago y doblar la mano hoy día a un gobierno que sí a lo mejor está tomando decisiones bastante centralizadas, pero creo que un intendente que ha tomado una labor como la que tomó él y una decisión como la que tomó él merece también reconocerlo y merece reconocer el liderazgo que ha tenido. Hay ansias en la gente de mayor democracia, Enrique Nostroza. ¿La elección del gobernador es un avance real o es más simbólico, que puede ser legítimo y la puerta para seguir avanzando? Un avance real y va a ser un camino. El sacarle poder a Santiago nunca ha sido fácil. Desde la batalla de Loncomilla, por allá por 1858, que particularmente desde Concepción se está dando una lucha. Esa lucha tenemos que darla a todos los sectores políticos para efectos de poder trasladar mayores poderes a las regiones y particularmente también al interior de las regiones. Yo quisiera también señalar que yo espero que la nueva Constitución se discuta pasar de administraciones comunales a gobiernos comunales, que efectivamente los municipios puedan tener mayores facultades y atribuciones y también los gobiernos regionales. Creo que el país se construye mejor cuando las políticas públicas se piensan desde el territorio. Hoy día ya no es aceptable que se piense todo desde el alrededor de la moneda. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo sueño y espero trabajar por aquello, porque tengamos una nueva constitución que nazca en democracia, que sea participativa y que tenga un fundamento muy claro, con un espíritu descentralizador, que se plasme el texto constitucional, donde las regiones tengan poder y los municipios también tengan mucho más poder del que tienen hoy día. Gracias, Enrique Nostroza, por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco. Gracias, Patricio. Don Patricio Lara, consejero regional, gracias por estar en Puntos de Vista. Gracias por la invitación y un placer, como siempre, estar con ustedes y haber compartido con Enrique, con quien nos conocemos y hemos trabajado mucho. Así es. Gracias a ambos nuevamente. Despedimos nuestra transmisión en vivo durante esta jornada con este Puntos de Vista entretenido, obviamente debatiendo la actualidad política, la contingencia y esta necesidad de tener un país más descentralizado donde la autoridad local también tenga poder de decisión. Hasta mañana.